bienvenidas a Entre Líneas. Mi nombre es Carmen París y si estás en segundo de bachillerato, este espacio es para ti. Hoy nos centraremos en la figura de Miguel Miura, algunos datos biográficos, obra y la clasificación de la misma. A lo largo de su vida suceden suficientes hechos como para terminar con el optimismo de cualquiera. El terremoto de San Francisco, en 1906, la Semana Trágica de Barcelona, en 1907, la Primera Guerra Mundial, de 1914 al 19, la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 al 31, la Guerra Civil Española, del 36 al 39, o la Segunda Guerra Mundial, del 39 a 1945. Miguel Miura Santos nació en Madrid un 21 de julio de 1905. Hijo de Dolores Santos Villa y de Miguel Miura Álvarez, popular actor cómico, empresario y autor. Vivió desde su niñez el mundo del teatro desde dentro. Estudió el bachillerato en el Colegio de San Isidoro y desde muy pronto se negó a seguir una carrera universitaria. Es uno de los más destacados autores del panorama teatral español del siglo XX. Sus comienzos literarios y artísticos fueron como articulista y dibujante, colaborando con diarios y revistas, tales como La Voz, El Sol, Buen Humor. Él mismo lo reconocía en las siguientes palabras. Yo empecé con caricaturas de teatro, de los estrenos, en informaciones. Artemio Precioso, el novelista, me contrató para aquel periódico galante que se llamó Muchas Gracias. Hice dibujos para la novela de hoy, entré en Buen Humor cuando su última época, es decir, cuando colaboraban Jardiel Poncela, López Rubio. Yo hacía un artículo y una historieta semanales. Cuando estalla la Guerra Civil en 1936, se traslada a Valencia. Posteriormente viajará a Francia y a continuación volverá a España, concretamente a San Sebastián, zona nacional. Militó en la Falange Española. En 1939 dirige la revista La Ametralladora, una revista de carácter humorístico, y sus trabajos los firmaba con el seudónimo de Lilo. En 1941 funda la revista La Codorniz, que dirige hasta 1946. Esta era una publicación periódica que alcanzó un éxito excepcional. En ella colaboraron los mejores humoristas, gráficos y literarios de ese tiempo y constituye un capítulo de singular importancia en la historia del humorismo español. Miguel Miura definía el propósito, carácter y espíritu de La Codorniz de la siguiente forma. Yo recuerdo que La Codorniz nació para tener una actitud sonriente ante la vida, para quitarle importancia a las cosas, para tomarle el pelo a la gente que veía la vida demasiado en serio, para acabar con los cascarrabias, para reírse del tópico y del lugar común, para inventar un mundo nuevo, irreal y fantástico, y hacer que la gente olvidase el mundo incómodo y desagradable en que vivía. Para decir a nuestros lectores, no se preocupen ustedes de que el mundo esté hecho un asco. Una serie de tipos de mal humor lo han estropeado con sus críticas, con sus discursos, con sus violencias. Y ya no tiene remedio. Vamos a olvidarlo y a procurar no enredarlo más. Y aquí, reunidos, mientras la gente discute y se mata, nosotros, en un mundo aparte, vamos a hablar de las mariposas, de las ranas, de los gitanos, de la luna y de las hormigas. Y nos vamos a reír de los señores serios y barbudos que siempre están dando la lata y buscándole los pies al gato. Y por eso los señores barbudos los dibujaba Herreros dentro de los bolsillos de sus protagonistas, allí, arrinconados, a punto de morir de asfixia. Si por algo sobresale la personalidad de Miura, evidentemente es por ser autor teatral. Su primera y acaso su mejor comedia, Tres sombreros de copa, la escribió en 1932, aunque no la estrenaría hasta 20 años después, un 24 de noviembre de 1952, en el Teatro Español de Madrid. Había estrenado en 1939 Viva lo imposible o El contable de estrellas, escrita en colaboración con Joaquín Calvo Sotelo. Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, la estrena en colaboración con Tono en 1943. Y en 1946, en colaboración con Álvaro de la Iglesia, estrenará El caso de la mujer asesinadita.
Los componentes esenciales de su arte de comediógrafo, humor, gracia e ingenio, la soterrada emoción, la visión comprensiva e incluso bondadosa de sus personajes, que anticipaban el teatro del absurdo, se manifiestan ya en Tres sombreros de copa, y esta obra obtendría el Premio Nacional de Teatro en 1953. Obras destacadas también son El caso de la señora estupenda, A media luz los tres, esta última de 1953, Sublime decisión, Melocotón en almíbar de 1958, Maribel y la extraña familia de 1960, Ninet y un señor de Murcia, 1964, La decente, que obtiene el Premio Espinosa y Cortina de la Real Academia Española, y la última obra que estrenó el 10 de septiembre del 68, Solo el amor y la luna traen fortuna, en el Teatro Madrileño de la Comedia. Fue autor asimismo, solo o en colaboración, de guiones de numerosas películas, como por ejemplo La hija del penal, La calle sin sol, La corona negra o Bienvenido Mr. Marshall, esta última dirigida por Luis García Berlanga. Su libro, titulado Memorias, es un libro en el que plasma imaginación y fantasía más que realidad o evocación, pero es interesante porque es un testimonio del humor personalísimo del autor. Miguel Miura dejó de escribir en 1968 y llevó desde entonces una vida retirada. Fue elegido para ser miembro de la Real Academia Española, para ocupar el sillón K, pero no llegó a leer su discurso de ingreso, pues falleció el 28 de octubre de 1977 en la ciudad que le vio nacer, Madrid. Miura defendió siempre la libertad individual y evitó en su obra poner de manifiesto los problemas sociales y políticos. En su opinión, el autor teatral no estaba obligado a tener ninguna función determinada. Quizá ello le valió que durante mucho tiempo pues, estuviese privado del aplauso de la crítica. Su humor, nacido del desencanto, de la melancolía, enseña a reírse de todos los convencionalismos sociales que encorsetaban la vida auténtica. La crítica, de forma casi unánime, ha encontrado en sus obras una postura ambigua del autor. Por un lado, se debate entre el deseo de responder a esas exigencias estéticas del público burgués y a sus propias exigencias de libertad creativa. El propio Eugene Ionesco lo elogió como precursor del teatro del absurdo, porque sabía combinar perfectamente elementos trágicos y ridículos dentro de un talante irracional que a su juicio pues, podía desvelar mucho mejor todas esas contradicciones y, en definitiva, la estupidez del espíritu humano. Sin embargo, Miura tiene una carga poética que no tienen los cultivadores ultrapirinaicos. A pesar de los disparates en el lenguaje, sus personajes conservan una extraordinaria dosis de humanidad. Ello es particularmente aplicable a Tres sombreros de copa. Esta obra, junto a Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, y Escuadra hacia la muerte, la obra de Alfonso Sastre, estas tres obras marcan un cambio profundo, el cambio que experimentó el teatro después de la contienda. Cuando nos referimos a las etapas del autor, podemos hablar de dos periodos bien claros. Una primera etapa, que se extiende desde el 32 al 46. La temática de esta etapa es el rechazo del realismo. En este periodo ya hemos hablado de Tres sombreros de copa y hemos citado también otras obras anteriormente, como la de Viva lo imposible o el caso de la mujer asesinadita. Los años 50 y 60 marcan un segundo periodo, la segunda etapa, en la que realmente el autor se da a conocer al público. Tiene un estilo propio que se asemeja al del teatro clásico, con el que comparte algunas características. Se dedica a parodiar cuanto parece normal y a ridiculizarlo, con características que ya están anticipando el teatro del absurdo europeo, el teatro de Ionesco y de Beckett, entre otros. Durante sus últimos años escribió, por ejemplo, obras que tuvieron un gran éxito, como Ninet y un señor de Murcia, del año 1964. Cuando se habla de Miguel Miura, algunos lo clasifican como un solterón empedernido, un hombre tímido, para algunos perezoso y bon vivant. Pero lo más importante es que él siempre se enfrentó a los tabús nacionales, a la hipocresía, a la mentira, a las falsas apariencias, a la represión, a la cursilería, y siempre lo hizo desde el humor.
Él decía que el humor es una sonrisa bien educada. El humorista, para él, es el gracioso que se las da de fino. Su hermano, Jerónimo Miura, crítico y director de cine, trazó un retrato en verso, humorístico por supuesto, que define muy bien o que nos podría servir como cierre para conocer la personalidad de Miguel Miura. Dice así estos versos. ¿Cómo era su hermano, Miguel Miura? Mi hermano es bueno y es sencillo, es tímido y huraño y se gasta fortunas en sales para el baño. Pues por las mañanas no quiere trabajar de ninguna manera y para disculparse se pasa la mañana metido en la bañera. Por la tarde la siesta, la merienda en la cama, pues se acuesta del todo y se pone el pijama. Y a las 6, más bien las 6:30, empieza el melodrama si tiene que escribir una comedia. Inventa 1000 pretextos para no trabajar, que le duele la pierna, que no escribe la pluma, que en Madrid hay mucha gente y el ambiente de Madrid le abruma, y que encuentra chillona una butaca que tiene forrada de cretona. Y entonces se larga a Barcelona y vuelve a los 10 días muy enfadado, porque se ha acatarrado y han tenido que darle frigas en la espalda y atiborrarse a pastillas balda, y naturalmente tampoco ha trabajado. Después de 3 viajes y con el tiempo justo y a base de llevarse un gran disgusto, se encierra en casa y refunfuñando acaba terminando la comedia en cuestión. Pero entonces organiza una revolución porque dice que no le gusta nada la función y que aquello no debe figurar en el cartel. Total, que mi hermano Miguel es así y desde luego no tiene solución. Bien, hasta aquí. Y con este retrato humorístico que traza su hermano Jerónimo Miura, dejamos, por lo tanto, al autor y os emplazo al próximo episodio en el que trabajaremos la obra 3 sombreros de copa, llevando a cabo un análisis exhaustivo de la misma, es decir, desde el título, los personajes, la unidad de espacio, de tiempo, el lenguaje, todos aquellos aspectos que resulten interesantes. Os animo a que os suscribáis, a que escuchéis el próximo podcast, porque como siempre os digo, no olvidéis que la preparación es la clave del éxito. Mucho ánimo y hasta siempre. Cerramos nuestro bloque literario.